Iniciamos ahora el estudio del tejido muscular. A pesar de que los huesos forman el sistema de armazón y el esqueleto del cuerpo, por ellos mismos no pueden movilizarse. El movimiento resulta de la contracción y relajación alternada de los músculos, que representan un porcentaje importante del peso corporal total de un individuo adulto. Nuestra fuerza muscular refleja la función primordial del músculo, la contracción, la transformación de energía química en energía mecánica para generar fuerza, trabajo y producir movimiento. Los músculos estabilizan la posición del cuerpo, regulan el volumen de un órgano, generan calor y propulsan a lo largo de diferentes cavidades líquidas y sustancias nutricias en diferentes aparatos. La ciencia que estudia a los músculos se denomina miología. Como hemos mencionado, es fácil comprender que el tejido muscular es el responsable de los diferentes movimientos corporales, así como también de la propulsión de las diferentes sustancias y nutrientes a lo largo de órganos y cavidades de nuestro organismo. Pero cada una de esas estructuras musculares están formados por células que son macroscópicas y que reciben el nombre, en este caso, también de fibras, las fibras musculares. El origen del tejido muscular desde el punto de vista embriológico es mesodérmico, salvo algunas excepciones puntuales. Las características fundamentales del músculo es que sus fibras se diferencian por el alargamiento gradual y la síntesis de proteínas filamentosas que ocupan el citoplasma y son responsables de la contracción, vale decir, del movimiento opuesto, que es el acortamiento de las fibras. Siguiendo la clasificación clásica de los tipos de tejido muscular, podemos decir que existen tres tipos de este tejido fundamental. El esqueleto, el esquelético, también conocido como músculo estriado, esquelético, el músculo cardíaco, que también recibe la denominación de estriado cardíaco, y el liso. Si bien comparten ciertas propiedades, difieren entre sí fundamentalmente en sus características de morfología microscópica, localización y en la regulación de los sistemas nervioso y endocrino. Dentro de las generalidades del tejido muscular, podemos hablar de las funciones de este tejido. A través de las contracciones sostenidas o alternadas, como es la relajación, el tejido muscular posee 4 funciones claves que ustedes observan detalladas en la proyección. Esas funciones se pueden resumir en la producción de movimientos, estabilización de las posiciones que adopta el cuerpo, almacenamiento y movilización de sustancias en el organismo y participación en el proceso de regulación de la temperatura a través de la termogénesis. ¿Qué podemos decir acerca de la producción de movimientos corporales? En que los movimientos de los diferentes sectores
y segmentos de nuestro organismo, como los miembros inferiores, los miembros superiores, cabeza, etc., pueden realizarse gracias a la acción integrada de huesos, articulaciones y fundamentalmente los músculos. En segundo lugar, la estabilización de las posiciones corporales, establecidas por las contracciones del tejido esquelético, estabilizan las articulaciones, ayudando a mantener esas posturas como pararse, sentarse. Los músculos de la postura se contraen continuamente cuando uno está despierto. Por ejemplo, la contracción sostenida de los músculos del cuello para mantener erguida la cabeza. La tercera función a analizar es el almacenamiento y movilización de sustancias en el organismo. El almacenamiento se logra gracias a la contracción sostenida del músculo liso llamado esfínteres, los cuales impiden la salida de contenido de un órgano hueco, como puede ser, por ejemplo, en el caso del estómago, cuyo esfínter distal es el píloro. El almacenamiento temporal de la comida en el estómago se debe a esto. O bien, en el caso del esfínter externo de la uretra, que evita que la orina almacenada en la vejiga sea evacuada al exterior espontáneamente. Las contracciones del músculo cardíaco establecen el bombeo de sangre desde las cavidades cardíacas al resto del organismo, y en el caso de la contracción y relajación del músculo liso, establece la dinámica en la función de los diferentes órganos que lo poseen, como es el caso, por ejemplo, del tubo digestivo, o bien el impulso de los gametos a través de la vía espermática, etc. Por último, generar calor. Como cuarta función, el tejido muscular al contraerse produce calor. Este proceso es lo que se denomina termogénesis y que nosotros, la mayoría del calor generado por el músculo, se utiliza precisamente para mantener la temperatura corporal y en otras situaciones, al contraerse excesivamente, provoca aumento de la temperatura corporal y pueden producir contracciones involuntarias del músculo esquelético conocidos como escalofrío, que aparecen en ciertas condiciones no fisiológicas como es el caso de la fiebre. Las células musculares están tan diferenciadas y especializadas en la contracción que sus componentes reciben nombres especiales. Todos tienen que ver con el prefijo sarco, que significa carne, y fundamentalmente en la familia de palabras tendremos que la membrana plasmática se llamará sarcolema, el citoplasma sarcoplasma, las mitocondrias sarcosomas o el retículo endoplásmico liso retículo sarcoplásmico. En las consideraciones generales podemos establecer que existen tres tipos de músculos, como ya hemos dicho. De una manera muy general, podemos hablar de que el tejido muscular liso se encuentra en las paredes de las estructuras huecas internas, como por ejemplo los vasos sanguíneos, las vías aéreas y gran parte de las vísceras de la cavidad abdominopelviana. También pueden encontrarse en otros sitios. Al microscopio este tejido carece de estriaciones que sí lo presentan los tejidos estriados,
Al carecer de estriaciones, por lo tanto, se denomina liso. Su acción suele ser involuntaria y ciertos tejidos musculares lisos, como los músculos que propulsan el alimento en el tubo digestivo, tienen un automatismo. Vale decir, aparte de su movimiento ser involuntario, está inervado por el sistema nervioso autónomo. En segundo lugar, hablaremos de las generalidades del músculo estriado esquelético, llamado así porque sus fibras presentan diferentes estriaciones que le dan ese característico aspecto de estriado y se denomina esquelético porque conforman las masas musculares de aquellos músculos que toman inserción a través de tendones en los huesos, en el esqueleto. El tejido muscular esquelético mueven huesos del esqueleto. Es estriado, se ven bandas oscuras y claras alternadas, que son lo que se denominan estriaciones, que tienen la característica de ser transversales. Esto se observa lógicamente en el microscopio de luz y puede ser estudiado en mayor detalle en otros microscopios. El músculo esquelético trabaja principalmente de forma voluntaria, es decir, está inervado por el sistema nervioso de su división somática. La mayoría se controlan también hasta cierto punto en forma subconsciente, por ejemplo, el diafragma que se contrae en forma continua sin un control consciente para evitar que dejemos de respirar. Morfológicamente está constituido por células fusiformes que se presentan muy largas, multinucleadas, con estriaciones transversales, como ya fuera dicho. Finalmente, el tejido muscular cardíaco. Solo el corazón y el inicio de los grandes vasos tiene esta estructura tan particular, formada por células alargadas, ramificadas, que se unen unas con otras para configurar el particular sinsitio, otras por medio de discos intercalares, pero fundamentalmente en el análisis microscópicos presentan estriaciones transversales. Desde el punto de vista de su contracción, el tejido muscular estriado cardíaco es involuntario. La capacidad de generar este ritmo propio se denomina automatismo y está inervado lógicamente por el sistema nervioso autónomo. El músculo estriado esquelético se denomina así porque presenta estrías en sus fibras musculares que se producen debido al intercalamiento de bandas oscuras y claras a lo largo de la fibra y que posteriormente estudiaremos por qué se producen. Por dentro de sus recubrimientos de tejidos conectivos podemos ver a las fibras que se disponen de una manera paralela o ligeramente oblicua. En el interior del sarcoplasma o membrana plasmática podemos ver la multiplicidad de núcleos periféricos que en ellos se encuentran y en el interior de la célula formando el sarcoplasma se observan fundamentalmente, como ya fue dicho, el glucógeno y una proteína especialmente para el músculo denominado mioglobina que tiene la capacidad de combinarse con el oxígeno. El músculo estriado esquelético se caracteriza por poseer su